decimos voy a la iglesia, ¿no es cierto? Y eso es una equivocación. Partiendo de esa premisa, el tema que vamos a ver es: yo edificaré a mi iglesia, a mi iglesia. ¿Es del pastor la iglesia? No, es de Cristo la iglesia. Nosotros somos siervos nada más. ¿Sí? Son almas compradas con la sangre de Jesucristo. Y eso es algo que viene por otros dicen, vamos al templo. ¿Lo has escuchado? Vamos al templo. ¿Cuál templo? Si tú eres el templo del Espíritu Santo. Todo ese léxico, todo ese tipo de cosas nos trae una serie de confusiones, amados hermanos. Pero el Señor dijo: yo edificaré mi iglesia. Lo que vamos a oír en estos, no sé cuánto tiempo nos vayamos a llevar en todo esto que es la historia de la iglesia de Cristo, todo lo que ha pasado, para desvirtuar lo que dice la iglesia romana, que nosotros partimos desde el siglo XV a la fecha, que somos más nuevos que ellos, y no es cierto. Ellos son más nuevos que nosotros. Desde el siglo IV fue cuando la iglesia católica apostólica romana empezó a funcionar. Pero el Evangelio de Cristo, la iglesia de Cristo, viene desde Hechos capítulo 2 del 1 al 5. Lo vamos a ver después. Hubo grupos llamados los valdenses porque buscaban a un hombre que Dios levantó llamado Baldo, ¿sí? ¿Verdad? Y otros que vamos a ver. Y esto es porque es muy importante la pregunta que le hizo el Señor a sus discípulos, ¿sí? Cuando Él les preguntó ahí en Mateo 16, versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Podríamos nosotros contestar esa pregunta? Yo creo que si estamos sumergidos en la palabra, la podemos contestar nosotros, ¿sí? Porque ellos empezaron a decir, pues ellos, versículo 14, ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Se acuerda qué fue lo que dijo Herodes cuando escuchó de Jesús? Ese es Juan el Bautista que yo decapité. Si es que ha leído la palabra, desde luego. Si no, pues no entiende esto, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y luego la pregunta más importante que es para nosotros también. Y Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Yo antes de ser cristiano me preguntan esto, pues es que Él murió por mí, así decía yo. Él murió por mí, yo sé que Él murió por mis pecados, etc. Pero yo seguía siendo un diablo, un demonio. Entonces no sabía yo quién era Cristo. ¿Sí? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Si yo sé que Cristo me compró con su sangre, ¿qué estoy entendiendo de eso? Que no soy dueño de mí, que Él es mi dueño. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Podrías decir, eres mi amo, eres mi Señor, eres mi Dios, eres mi Rey. ¿Sí? Sí me doy a entender, amados hermanos. ¿Podríamos decir eso honestamente? Tú eres el dueño de mí, tú me compraste, yo te pertenezco, eres mi amor, eres mi Rey, mi Señor, eres mi todo. Luego vemos en el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro significa piedra, pero cuando dice el Señor Jesucristo y sobre esta roca, o sea, sobre lo que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, sobre esa revelación que te dio el Padre, yo edificaré mi iglesia. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando?
Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ningún pastor, ningún apóstol, ningún profeta, nadie más que mi Padre que está en los cielos. Y se los dije al principio, si esa revelación no nos las da el Padre, no conocemos a Cristo. Porque puedes leer la palabra, hay muchos que leen esta palabra. A mí me decían, ¿por qué te vas a encontrar con libros? Porque yo he leído mucho con libros de teólogos que no han nacido de nuevo, y no lo creo, me llevaron a Juan 3. Inmediatamente vieron Juan 3, mira, este hombre era maestro de Israel y no conocía. Entonces, no es nada más de que tú conozcas la Biblia, sino que conozcas al Dios de la Biblia. Que conozcas al Dios de la Biblia. El diablo se conoce la Biblia, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, esto deseo con todo mi corazón, ojalá y que no te pierdas ninguno de los capítulos que vamos a ver en estos viernes. ¿Sí? ¿Verdad? Existen dos conceptos, la introducción al tema. Existen dos conceptos diametralmente opuestos acerca de la iglesia. La iglesia como cuerpo de Cristo, escuche bien, objeto del amor de Dios. La iglesia de Cristo es algo que Dios ama poderosamente. Ama a su iglesia como no tenemos una idea personal, hasta que vamos reconociendo muchas cosas. Y no te ama de hoy, sino desde antes. Con amor eterno te he amado, por lo cual te soporté con misericordia. Por eso es muy importante el tema que estamos viendo. Estuvimos viendo el mensaje de las 7 iglesias, ahora vamos a estar viendo lo que es la iglesia desde su creación hasta este tiempo. La iglesia es algo que Cristo amó, que hasta la vida misma dio por ella. ¿Sí? La iglesia es algo especial para Cristo, para Dios, para el Espíritu Santo. Si tú no te sientes especial con ese amor, pues quién sabe dónde andes caminando. ¿Quién sabe dónde andes caminando? Asaf, Salmo 73, no lo busquen. Asaf entendió esto. Asaf estaba molestísimo porque veía a la gente cómo prosperaba esa gente. ¿Sí? Se enojaba cómo prosperaba esa gente dentro del pueblo de Dios de aquel tiempo. ¿Sí? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Era yo tan torpe, dice. Era yo como una bestia. A veces nos cuesta, no queremos reconocer que somos torpes y a veces somos bestias. Pero este hombre sí lo dijo. Era yo tan torpe, era yo como una bestia. No entendía. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Luego dice una palabra poderosísima. ¿A quién tengo en los cielos? Si no es a ti. Y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. ¿Podríamos decir nosotros eso? Y esa es la idea que Dios puso en mi corazón de que conozcamos. ¿Quién soy yo como iglesia? ¿Quién soy yo como iglesia? ¿Sí? Entonces, existen dos conceptos diametralmente opuestos acerca de la iglesia. La iglesia como cuerpo de Cristo, objeto del amor de Dios eternamente, receptora del mensaje de salvación y heredera de las promesas del Señor Jesucristo. Somos coherederos juntamente con Cristo de todo lo que existe en el universo. Somos herederos de todo lo que existe. Lo dice Romanos capítulo 8, coherederos juntamente con Cristo. La condición, si es que padecemos juntamente con Él. ¿No nos gusta padecer? A veces padecemos por nuestro carácter feo que tenemos. Padecemos por esto y por lo otro, pero por padecer por Cristo debiera de ser algo
de dar gloria a Dios. Probar un poquito de lo mucho que Él pasó por nosotros. Padecer por Cristo. ¿Sí? Amén. Heredera de la iglesia, heredera de las promesas del Señor Jesucristo. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Todo es suyo, todo el universo es suyo, pero la iglesia es algo sumamente especial. Sumamente especial. Es la perla de gran precio que abre el Evangelio. Que el que la compró vendió todo lo que tenía. Jesucristo dio todo lo que tenía, toda la sangre, por tener esa perla que es la iglesia. Este concepto es el que nuestro Señor declaró en los evangelios y también los apóstoles en sus epístolas o cartas. La iglesia es algo muy precioso para Dios. Y se lo manifestó a Saulo de Tarso cuando ya estaba persiguiendo a la iglesia, los hacía blasfemar, los maltrataba, llegaba y pateaba las puertas, llegaba a las sinagogas y los agarraba de los cabellos y los arrastraba y los metía a la prisión. Sí. Y un día pidió papeles para ir hasta Damasco, para acabar con los que seguían al camino. Dice: camino, yo soy el camino, dijo Jesús. ¿Y quién le salió al encuentro? Cristo. Saulo, ¿por qué me persigues? Que les quede bien claro esto. Si usted se defiende como iglesia de las cosas que le puedan decir, ya no lo va a defender Dios. ¿Ok? ¿Qué doy a entender? El Señor dice en los deberes de los cristianos, Romanos capítulo 12, vean en su casa, ¿sí? Tenemos que vencer el mal ¿con qué? Con el bien. El bien está dentro de nosotros, es Cristo. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tienes sed, dale de beber, porque ascuas de fuego amontonas en su cabeza. Bendito Dios. Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darle de cosas al hijo. Cuidado con meterte con mi novia. Cuidado con meterte con mi esposa. Bendito es Dios. Amén. La iglesia, el pueblo de Dios, son aquellas personas que se reúnen en grupos denominados iglesias locales. Iglesias locales. Teniendo como jefe supremo una cabeza invisible, el Señor Jesucristo. ¿Quiere ir conmigo a Efesios capítulo 1? Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. ¿Se trajo con qué apuntar? Si no, si quiere, yo le regalo unos plumas mañana a las 5 de la mañana. Efesios 1, versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Escuche bien, Colosenses 1, versículo 18. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sabe usted qué cosa es preeminencia? Él debe de tener la preeminencia en tu vida. Hazte a un lado y deja que Él gobierne tu vida. Cristo no solo es cabeza de su iglesia. Aquí vemos que es su ¿qué? Su plenitud.
su plenitud. Una iglesia bien cimentada tiene la cabeza, que es Cristo, tiene todo. Todo tiene. En Cristo estáis completos, dice la palabra del Señor. La plenitud. Hermano, quiero ver si me puedo explicar. Él es su plenitud, o sea, es el complemento. La iglesia es el complemento perfecto de Cristo. Escuche bien. La iglesia es el complemento perfecto de Cristo. Cristo está incompleto sin su cuerpo, que es su iglesia. Él es la cabeza y sin cuerpo pues no existe la iglesia. Estoy hablando algo de carne espiritual, no lechita. ¿Sí? Si usted conoce y hemos hablado aquí mucho, Adán es tipo de Cristo. Y la primera mujer es tipo de la iglesia. ¿Sí? ¿De dónde salió la primera mujer? De Adán. Cristo es nuestro Adán. Nosotros somos su ayuda idónea. Si no me entiende, lo siento mucho, perdónenme. ¿Sí? Pero esa palabra plenitud, o sea, Cristo está incompleto sin su cuerpo, que es la iglesia, y la iglesia está incompleta sin su cabeza, que es Cristo. Si usted no se somete a la palabra, si no se somete a Cristo, amado hermano, usted camina sin cabeza. Y por eso tenemos tantos y tantos y tantos y tantos conflictos. Obedecemos los pensamientos de la cabeza que están aquí. Bendito es Dios. La iglesia es un pueblo espiritualmente dirigido por el Espíritu Santo, no por ningún hombre. El apóstol Pablo llegó a decir algo que ojalá, y no sé si me alcancen los años para poder algún día decir: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. 1 Corintios 11, versículo 1. Y fue mucho más allá en Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo estamos en ese aspecto, iglesia? ¿Cómo estamos? ¿Qué evangelio estamos viviendo? Estamos viviendo buenas nuevas, porque eso significa evangelio. Pudiendo ser la gente más feliz de la tierra. En medio de lo que se venga encima, en medio de hasta que te metan en la cárcel por predicar el evangelio, que podamos tener esa expresión de Pablo en la cárcel: regocijaos en el Señor. Y otra vez digo: regocijaos en el Señor. ¿Qué pasó en la cárcel con Silas y Pablo? Que después que los azotaron y le rompieron las ropas y lo metieron ahí en Filipos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Podemos hacer eso nosotros en un momento de una crisis brutal que se te venga encima. Podemos adorar al Señor porque sabemos, Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan para bien a los que aman a Dios. No todos. ¿Amas a Dios? Si me amas, guárdame. No quiero que llores. No todo el mundo llora. Las lágrimas nunca mueven el corazón de Dios. ¿Sí? Es la obediencia. Si me amas, guarda mis mandamientos. Esa es la iglesia que se ha estado llevando Cristo en el devenir de estos 2000 años. Santos que han muerto, que ya están con el Señor, dedicados al Señor. Sí, amados hermanos. Y aquí es la preparación para las bodas. En cada congregación debe de estar preparando a la parte de la iglesia que se reúne ahí, para que presentarla limpia y pura a Dios, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11. De celo con celo de Dios, iglesia.
para presentarte pura y virgen delante de Cristo. Ay, ese pastor grita mucho, ¿no? Nos maltrata, ¿no? Nunca ha sido mi intención, aunque como no estamos acostumbrados más que nos traten con algodoncito, aún el pecado, pues encuentras la espada y te molesta. Sí. Porque la espada es la palabra y tiene que morir tu yo tiene que ser traspasado. Una espada de 2 filos, dice Hebreos capítulo 4, que entra hasta dónde? Hasta los huesos y discierne todos tus pensamientos y tus actitudes. ¿Podemos engañar a Dios? Mucha gente piensa que sí. Podemos decirle, te amo, Señor, en un canto, pero nuestra vida está lejos de lo que estamos diciendo. Este pueblo, ojalá que no seamos de ese pueblo, que ya le pongamos un hasta aquí a este hombre viejo que está todavía dentro de nosotros y empecemos a recibir lo que Dios quiere darnos. Ya nos dio a su Hijo y con Él nos da todas las cosas. La iglesia entonces es un pueblo espiritualmente dirigido por el Espíritu Santo, quien les guía a toda verdad. Pero ese cuerpo de Cristo es constantemente asediado por un enemigo invisible. ¿Quién es ese enemigo invisible? Satanás y sus demonios. Por eso dice el Señor en Efesios capítulo 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, hermano, estoy ayunando por esto. No ayunes, obedece. Isaías 58 lo dice. ¿Para qué ayunas si no estás obedeciendo? Todo ese cúmulo de enseñanzas que yo estuve por ahí también. Y pensaba que ayunando se iban a mover las cosas. Por favor, no es por obras. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo o no? No es por obras para que nadie se gloríe. Cuando tú ayunas es porque el Señor toma y te dice que ayunes con un propósito. No de encontrar, Señor, voy a ayunar para que me des trabajo. No, eso no funciona. ¿Sabes para qué es el ayuno? Isaías 58, para que tú mengues y dejes de tener el dedo acusador. Ese es el ayuno, para que tú mueras a tu yo. Para que aprendas a gobernar tu alma en el espíritu, no tu alma. Como hay muchos cristianos que el alma nos sigue gobernando en el espíritu, y tiene que ser al revés. El espíritu gobernando el alma y el alma gobernando el cuerpo, para no dejar el alma que vaya a hacer lo que se le pegue la gana. Por eso es andar en el espíritu. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, somos asediados por un enemigo invisible. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque vuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, malicias espirituales en los lugares celestiales. Por tal motivo, pónganse la armadura de Dios, cinturón de verdad. Nunca digas mentiras, porque se te afloja la armadura. Deja de decir mentiras y las sigues diciendo. Que tú sí sea sí, pero no sea no. Es que si le digo, se va a enojar mi esposo, díselo aunque se enoje. Y tú también díselo a tu esposa. Bendito es Dios. ¿Qué dice 1 de Pedro 5, por favor? Cinturón de verdad, coraza de justicia, el yelmo de la salvación, calzado los pies con los aprestos del evangelio de la paz, el escudo de la fe y la oración, porque puedes tener la armadura, pero si no oras, no sirve. ¿Ya lo tienes? 1 de Pedro 5, versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar,
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo Saltillo, en todo Coahuila, en todo México y en todo el mundo. Hay personas que sienten que están pasando algo muy duro y empiezan a sentirse que, ay, yo sufro mucho, nadie me hace caso. Ya como aquel cuento del gusanito, ¿se acuerdan que se les contaba? Que lo agarran el gusanito. Me quiero morir, pero ¿por qué te quieres morir, gusanito? Me quiero morir, pero ¿por qué? Es que te quieres morir. Ándale pues. ¿Verdad? Así somos. En lugar de pararte firme y caminar hacia adelante. Porque van a venir vientos tempestuosos contra ti. Pero hay un poderoso viento que es el del Espíritu Santo. Mayor es el que está en mí que aquel que está en contra de mí. ¿Lo han leído alguna vez? ¿Y lo has experimentado? ¿Lo hemos experimentado? El creyente, dice aquí, debe velar constantemente. Debe velar constantemente y resistir al diablo. ¿Sí? Velar constante, no que tenga los ojos abiertos, no, estar pendiente, qué escuchas, qué dices, con quién te reúnes, qué es lo que estás haciendo. No, si lo que vas a hacer va a glorificar a Dios, hazlo. Piensa, antes de que hagas algo, pregúntate, ¿esto te va a glorificar, Señor? Porque Él dice que si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. La iglesia glorifica a Cristo con su vida. No nada más de gloria, aleluya, y a su nombre, gloria, todo el mundo, gloria, pero tu vida le da gloria. Avala tu vida, tu conducta, ese grito que dices gloria. Para pensarlo, ¿o no? Pregunto. Porque la emoción nos arrastra mucho. Entonces, ser sobrios, es decir, no ser indulgentes con nosotros mismos, ese es ser sobrio, que vas a ver algo que te gusta, pregúntale al Señor, porque no hay que perder el tiempo, hay que redimir el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos y se van a poner peor, amada iglesia. Peor se van a poner. Y no soy pesimista. ¿Qué dijo el Señor? Cuando ves estas cosas, alegraos porque vuestra redención está cerca. Ya viene Cristo. Entonces, debemos ser, es decir, no ser indulgentes con nosotros mismos, no abandonarnos a nuestros propios deseos. Eso es ser sobrios. Ser sobrios, no te abandones a tus propios deseos, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Bendito sea Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, por favor. Ayúdame, Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 6 al 8. ¿Ya lo tiene usted? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 6 al 8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, el día es una persona, ¿ok? Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación, como hierro. Versículo 9 no va ahorita en la enseñanza, pero quiero que lo voy a leer, porque muchos dicen que la iglesia va a pasar la tribulación, y pastores que conocen muchas cosas.
Y si es que la iglesia va a estar hasta la mitad de la tribulación, no es cierto. Vea lo que dice el versículo 9, porque ¿qué? No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia ha sufrido mucha persecución desde su inicio. Yo no sé si tú has sido perseguido, yo sí, mi familia también. Yo no sé si tú has sido perseguido por ser cristiano, abandonada y abandonado por tu familia. ¿Por qué? Porque tu forma de vivir los acusa sin que tú abras la boca. Los acusa. Hay alguien dentro de ti. Es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y no te puedes soportar la gente, no porque seas tremendo, sino por la santa unción que está dentro de ti, iglesia. Si es que la tenemos. Bendito Dios. 1 Timoteo 3, versículo 11. Escuchen, amadas hermanas. Escuchen. 1 Timoteo 3, les dije, versículo 11. Las mujeres asimismo sean que honestas, ¿qué más? No calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. En todo. En todo. ¿Sí? ¿Qué piensan? Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Sed sobrios. Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 13, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa iglesia está esperando el regreso de su Señor. ¿Sí lo estás esperando cada noche? Cada noche te acuestas con ese sentir: Señor, ojalá y me dejes. Si vienes, no me dejes. Llévame contigo. ¿Así está usted con mi iglesia? ¿O no lo cree? Un día Cristo volverá. Un día Cristo volverá. Ese día solo Dios lo conoce. Pero volverá acompañado por los espíritus de sus santos, de usted y de mí, si es que somos fieles y somos hijos. Él va a volver con los espíritus de sus santos, ¿sí? Los que confiaron en Él, los apartados para Él, para establecer el reinado de Jesucristo sobre la tierra. Ahí está la promesa de Dios. La iglesia va a reinar con Cristo en esos 1000 años. ¿Sí? Mateo 24, por favor. Ahorita la gente está muy contenta por la rifa del avión. Nosotros, ¿para qué queremos el avión? Mateo 24, versículo 14. Lo que no sabe, la sorpresa, que el que se saque el avión es un señor que tiene un labio así. Mateo capítulo 24, versículo 14. ¿Ya lo tiene usted? Amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá ¿quién? El fin, el Cristo. Él dijo: yo soy el principio y el fin. El principio, y entonces vendrá el fin. Primera de Juan capítulo 3. Ojalá que esto le ayude, amado hermano.
Primera de Juan capítulo 3. Versículos del 1 al 3. ¿Ya lo tiene? Fíjense, eso es la introducción al tema. Dice, 1 de Juan 3, del 1 al 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Escuche bien, aquí abajo la iglesia es un misterio, lo vamos a estudiar. Es un misterio, ¿sí? Aquí no nos conoce como hijos de Dios. La iglesia universal, la católica, ha dicho que todos son hijos de Dios, pero no es cierto. Juan 8:44, Jesucristo le dijo a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿En dónde nos llaman hijos de Dios? Allá arriba. Allá arriba. A todos los nacidos de nuevo conoce Dios quiénes son los suyos. Teniendo este sello, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo. Aquí tú no tienes que decirte hijo de Dios, la gente tiene que ver el fruto. Allá arriba te conocen quiénes son los hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué vas a mirar? Pues ve lo que pasó en la cruz del Calvario. Ahí puedes mirar cuál amor nos ha dado el Padre. Ahí lo puedes ver con mucha claridad. Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados los hijos de Dios. Y luego dice: por esto, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuánto tiempo te pasas leyendo esto en tu casa? Para que se cambie tu forma de pensar y lleguemos a pensar como Jesucristo. Tal es su pensamiento, así es Él. Así dice Proverbios. Bendito Dios. El segundo concepto de la iglesia. ¿Cuál es el segundo concepto de la iglesia? Es el concepto que se ha formado el mundo. ¿No hay hasta catedrales y basílicas y todo eso? Sí sabe usted eso, ¿verdad o no? Edificios enormes. ¿Qué cosa le dijo el Señor a sus apóstoles cuando les dijo ahí en Mateo 24? Mira, Señor, qué esplendoroso está este templo. Y un templo precioso que con el sol se veía como si fuera puro oro, ese templo. Los apóstoles estaban asombrados, le quisieron presumir a Jesucristo: mira, Señor, si de dónde venía el Señor. ¿Y qué cosa dijo el Señor? Todo esto va a ser derribado. Va a ser derribado. Va a ser derribado. Hay unos edificios que he visto allá por un lugar que se llama Dubái. ¿Qué edificios tan tremendos hay, tan bonitos? Pero Dios tiene preparado algo mejor. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para un grupo, para los que me aman. Empezando que cuando llegues al cielo, decía una persona, así muy humanamente, le decía a otra persona, ¿no? Tienes que recibir a Cristo para que cuando llegues allá arriba vuelvas a ver a tu papá. Se oye bonito, ¿verdad? ¿O no? Pero alguien le dijo: yo creo que al que tenemos que ir a ver ahí es a Jesucristo. Esa es la esperanza, ¿no? Esa
Esa es la esperanza. Bendito sea Dios. Entonces, ¿cuál es el segundo concepto de la iglesia? Es el que se ha formado el mundo, que es el de una jerarquía de personas físicas cuya cabeza es en cada generación un sedicente o un pseudo representante del Señor Jesucristo, que se llama el vicario de Cristo. ¿Sí lo ha escuchado? ¿Quién es? ¿Quién es? Díganlo fuerte. Dice el vicario. ¿Sabe usted qué significa vicario? Sustituto. Y el sustituto de Cristo es ¿quién? El Espíritu Santo. Él dijo: no os dejaré huérfanos. Ese es el segundo concepto de la iglesia, y hay más que buscan este concepto que nosotros. Nosotros siempre seremos una manada ¿qué? Pequeña. No somos mayoría, somos minoría, pero con un poder tremendo. Entonces, y está establecido en Roma, el Papa como sucesor de San Pedro, quien nunca fue Papa. Nunca fue Papa ni ejerció poder o mando sobre la verdadera iglesia. En la iglesia nadie manda más que Jesucristo. Nadie manda. Los que quieren servir en la iglesia le sirven a Él, no le sirven al pastor. Entonces, arréglenselas con Él. ¿De qué manera le están sirviendo? Con toda devoción, con todo cariño, con todo amor. Si no, mejor no le sirvamos. ¿Qué dice 1 de Pedro 5, por favor? ¿Ya lo tiene? Amén. 1 de Pedro capítulo 5, del 1 al 4 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. ¿Sabe qué cosa es grey, verdad? Rebaño. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no que por fuerza, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El Papa, ese señor, transmite su poder, entre comillas, su poder humano a cardenales, obispos, arzobispos, sacerdotes. Esa es la jerarquía que tienen ellos. Esos son los que dice Apocalipsis 2, son los nicolaitas, a los cuales yo aborrezco, dice el Señor. Los nicolaitas, que tienen poder sobre el pueblo. Los nicolaitas, el único dueño del pueblo es Dios, aún de los incrédulos. Todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá, dice el Señor. Él es dueño de todo, pero nosotros somos sus hijos, somos su pueblo, somos su familia, somos su iglesia, somos su novia, somos su esposa, somos algo muy preciado para el Señor. Si eso no te anima cuando estás así todo desbalanceado, ¿qué te va a animar? Entonces, todos los poderes políticos de la tierra tienen el deber de someterse al Papa. Es una iglesia política. Y la iglesia de Cristo es apolítica. A nosotros se nos manda ¿qué? A orar por todos los gobernantes, por todos los hombres. Así no estemos de acuerdo con lo que estén haciendo. Yo me manifiesto cosas que no me parecen, pero pues Dios lo puso. No sé ¿por qué lo pusiste? Yo sé, pues ¿qué te importa? Que no me va a contestar así, no va a contestar nada. ¿No? Pero yo estoy para orar por los gobernantes. 1 Timoteo 2 lo dice. ¿Sí? No para juzgar a los gobernantes. ¿Qué haría yo como gobernante? ¿Qué pasaría conmigo si me ponen presidente? Rifo todos los aviones. Entonces,
Todos los poderes políticos de la tierra tienen el deber de someterse al Papa. Esa era la idea desde el siglo IV hasta el siglo XVI. La Iglesia Católica Apostólica Romana se inició con un emperador, ¿se acuerdan cómo se llamó? Constantino. Tito fue el general que derrumbó todo, que acabó, después fue emperador. ¿Cómo se llamó? Constantino, ¿verdad? Sí, que les empezó a regalar prebendas y tierras y todo eso, y empezó el papado. Y después, cuando hubo problemas, se cambió el papado a un lugar que se le puso Constantinopla. Vamos a ver después, porque lo fundó Constantino. Y en aquellos tiempos el que era el papa era el emperador, no los obispos. Después los obispos empezaron a tomar el papado. ¿Sí? Son cosas que tenemos que aprender, es urgente que lo aprendamos. ¿Sí? Voy a traer quién fue el primer papa, para que vean ustedes cómo ha sido la situación. Entonces, saben también que la Iglesia Católica Apostólica Romana, en ese tiempo en Europa, mucha gente no sabía leer. Hasta que empezó la situación de los protestantes, que empezaron a enseñarle a leer. Las mejores universidades fueron fundadas por protestantes. ¿Entiende usted esto? No. El primer mundo son naciones protestantes. El tercer mundo somos los que recibimos el catolicismo. Yo cuando voy a Estados Unidos, el primer mundo, busco el segundo mundo y no lo encuentro, nada más llego al tercer mundo. Entonces, así que la Iglesia Católica Romana no tiene ningún fundamento en la palabra de Dios. Apocalipsis 17. Aquí voy a quedarme. El próximo tema será el subtema de las iglesias y sus inicios. Apocalipsis 17, ¿ya lo tiene? Versículo del 13 al 6. Dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Sí no se ha visto cómo se visten los cardenales? Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro. ¿Quién usa el cáliz? ¿Sí? No el Papa, no, sino todos los juras. Un cáliz lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El movimiento ecuménico, la madre de las rameras. Hay muchos protestantes evangélicos que creo que no han nacido de nuevo, pero cantidad de congregaciones que ya están metidas en el movimiento ecuménico. Hay cantantes famosos que no son adoradores, cantantes famosos que hemos invitado y hemos comprado muchos CDs de ellos que son ecuménicos. Una vez lo dije cuando estaba yo dando clases en un instituto aquí de Asambleas de Dios hace algunos años, y se alteró una señora, una hermana: usted no puede decir eso. Digo, pues me pusieron de maestro, dígale al director que me quite. ¿Sí? ¿Verdad? Es que fulano es mi pastor. Ah, bueno, entonces qué buen pastor, ¿no? Siempre cuando tú digas la verdad de Dios, siempre va a haber oposición. Siempre. No vais a pensar que te van a aplaudir. Preparémonos. Porque para eso estudiamos, para eso somos discípulos del Señor. ¿Sí? ¿Aquí está usted conmigo? Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Se acuerda usted de la Santa Inquisición? A los valdenses en Francia
los mandó a matar el Papa con el rey de Francia. Vamos a estudiar todo eso. ¿Cuánta sangre se ha derramado por parte de los santos de Dios para que le llegara a usted el Evangelio? Y no sé cómo se lo tome usted. ¿Sí? Si no lo toma en serio, pobrecita y pobrecita de usted y de mí. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Nos vamos al capítulo 18, por favor, de Apocalipsis. ¿Ya lo tienen? Ahí, ¿verdad? Después de esto, del 1 al 4, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones, escuchen, han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Está usted viendo esto? Los gobiernos. Usted sabe que el Papa lo buscaban para que fuera a poner las coronas a los reyes. ¿Sí? ¿Se tomaron esa atribución? Bueno, se las dio el enemigo de Dios. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Si usted viera quién fue el que inventó todas las fiestas religiosas. ¿Quién inventó? La industria. Ahora viene que el día de qué, del amor. ¿Qué más viene? ¿Cuántas cosas se han hecho? Las velas, alrededor de la Basílica de Guadalupe, allá en la Ciudad de México, hay cantidad de comercios que venden veladores, están cerca. Van y los ponen ahí a sus imágenes, y luego hay quien los lava, ahí abajo de la Basílica, se los digo con conocimiento, ahí donde guardan muchas cosas, las lavan y los vuelven a llevar a esas tiendas. ¿Por qué? Porque son propiedad de la iglesia. Es un negocio redondo. ¿Sí? La raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cómo fue que perdió Saúl la primogenitura? A través de un plato de lentejas. Cuidado, porque ese plato de lentejas todavía sigue expuesto para nosotros. Seguimos. 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, ¿qué? Pueblo mío. De ahí nos sacó el Señor. De ahí nos sacó el Señor. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Nos brincamos hasta el versículo 9. A ver, brinque. Versículo 9 al 13, ¿qué dice? Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra, escuche bien, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Se acuerdan quién inventó lo de los santos? ¿Sí lo saben? Un santo para cada día de Iglesia Romana. Un santo para cada día del mes, y no es dinero. Los mercaderes de la tierra. El santo de los enfermos, ¿cuál es? Sanatorio. Sanatorio. Tienen santos para los carpinteros. ¿Quién es el santo? San José. ¿Sí? ¿Por qué era carpintero? Que la santa, que son puros demonios, de los socorristas, es Santa Lucía. Yo no sabía por qué mi madre me hacía cuando se me quitaba aquí, me agarraba el pan cuando me volvía duro. Santa Lucía, quítale esta porquería. Hasta poeta era mi madre. Santa Lucía. ¿Sí? El santo del baile, ¿cuál es?
¿Será que sangoloteo? Sí, ¿verdad? Todo eso es un comercio brutal. Aquí véanlo, no lo estoy diciendo yo, es Dios quien nos los deja aquí plasmado. ¿Sí? La hermana Francis se ríe porque le daba el sangoloteo. Versículo 10: parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Fíjese bien este versículo 12: mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Versículo 13: y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos. ¿Y qué más? Almas de hombres. Almas de hombres. Almas de hombres. Almas de hombres. Cuidado, hermano. Usted tiene una obligación muy fuerte de llevarles el evangelio a su familia, así sea de la religión tradicional. Ya, deje de estar perdiendo el tiempo. Por favor. Por favor. Porque Ezequiel 3 dice que esa sangre va a ser demandada de tu mano si no les exhortas. ¿Sí? Si no vas y les dices cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Qué tremendo es que tengamos la verdad y nos dé miedo decirla. ¿Verdad? Entonces, nos quedamos aquí. Continuamos, si Dios nos da vida, el próximo viernes, donde vamos a ver el misterio de la formación de la iglesia. El misterio, y sigue siendo un misterio, la iglesia de Cristo. No nos conceptúan como iglesia, ¿sí lo sabe usted? ¿Qué es lo que dicen que somos? Hermanos separados. Somos una secta. Una secta. Sectas. Y nos comparan con los mormones y los testigos de Jehová, etcétera, pero no es así. Nosotros, vuelvo a repetirles, somos el amor de Dios aquí en la tierra. El amor de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Y si todavía no ha venido la ira de Dios, es hasta que se lleve a su novia el Señor. Y espero que hoy venga por mí. ¿Te quieres ir con el Señor? ¿Cuántos queremos ir con y así ya no pago ahí. Si los pongas así me escapo de copia y de Simán. Nunca no le debas nada a nadie, dice la palabra del Señor. Amén. Padre, te doy gracias por ser nuestro papá, Señor. Escuchaba yo hoy que uno de esos cantantes, no adoradores, que está en Monterrey, en una entrevista que le hicieron, que él dice: yo no soy pastor, yo soy director. Incluso les digo que no me llamen hermano, porque esa palabra no está en mi léxico. Pero Señor, tú dijiste cuando resucitaste, le dijiste a María Magdalena: ve a mis hermanos. Ve a mis hermanos y diles que voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Señor, somos tus hermanos. Tú eres nuestro hermano mayor. Tú eres quien todavía estás intercediendo por nosotros delante del Padre. Y aparte de ser nuestro hermano, eres nuestro Padre, porque nos engendraste con dolores en la cruz. Ayúdanos a ser entendidos, Dios, a que podamos sumergirnos en el río de la palabra tuya, Señor, y quedar limpios, más limpios de la mente cada día, Señor, y poder ser de utilidad en tu reino aquí abajo, que se ensanche tu reino dentro de nosotros,
y que podamos comprender, entender, experimentar, Señor, que tú estás incompleto sin nosotros y nosotros incompletos sin la cabeza que eres tú, Señor. Hay tanto que aprender de parte tuya, Señor. Enséñanos, Dios, para hacer un lado toda herejía que nos enseñaron desde antes y que nosotros no nos poníamos a estudiar si era verdad lo que nos estaban diciendo, Señor. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, a mí en lo personal ayúdame, Señor, a hablar de tus cosas, no de las mías. Ayúdanos, Padre. Y, Señor, y te ruego que hayas hecho algo hoy aquí, Señor, cuando oramos, cuando cantamos poderosísimo. Oramos para que tú hicieras misericordia, reconociendo, Señor, que tú tienes poder para deshacer cualquier cosa, Señor. Llámese enfermedad, cualquier lío, cualquier nudo que hayamos hecho a nuestras finanzas. Tú tienes capacidad para romperlo, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu reino, en ese reino que tú tienes, Padre bendito Dios, donde todo abunda, Señor. Todo abunda, Señor. Todo. Para que podamos experimentar que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Gracias, Señor. Creemos que pronto has de ser misericordia con Dulce, Padre, que tu mano bendita esté ahí con ella, Señor. Que se sienta amada por sus padres y también por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por haberla traído esta niña aquí con nosotros, Padre. A sus padres también y a sus hermanos. A Jennifer Paola y a Brian Aldair, Señor. Y también te doy gracias por las personas que están delante de mí, Señor, que quiero creer, Señor, que juntamente conmigo y mi casa somos parte de ti, Señor. Somos parte de tu novia, tu iglesia, tus redimidos, tus ovejas, muy preciadas por ti, Señor. Gracias, Padre. Vamos a partir de aquí, pero no de tu presencia, Señor. Rogándote que si hoy vienes por tu iglesia, porque tú dices que vendrás como ladrón en la noche y te vas a llevar lo mejor, Señor. Los ladrones siempre se llevan lo mejor, no lo que nos sirve. Señor, que nos lleves contigo, Señor. Por favor. Mientras acontece eso, Señor, vamos a partir de aquí, pero no de tu presencia. Que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor les bendiga, hermanos.